historiografía del enfrentamiento entre Américo Castro y Sánchez Albornoz como la historiografía clásica, Américo Castro como la historiología, darle vueltas a la historia y ponerla en cuestionamiento permanente, y Armistead era el gran discípulo de Américo Castro, ¿no? Otro gran discípulo de Américo Castro era Paco Márquez Villanueva, y Paco, nuestro encuentro ya intelectual posterior, fue precisamente porque se trajo a Paco Márquez Villanueva y tuvimos ocasión de pasearlo por Sevilla y hablar de toda la escuela aquella de Castro, que es mucho más conocida en Estados Unidos que en España. En España la historiografía medieval sigue prácticamente los modelos de las facultades de Derecho. Te sabes el tema y has aprobado. Mientras que la escuela de Castro en Estados Unidos es mucho más analizada, ¿no? Bueno, pues Paco coge la historia bíblica, coge la historia de España medieval, gracias a esa escuela de Castro, y empieza a entrelazar las temáticas. Y descubre que Caín es un personaje que se está utilizando permanentemente en la forma de contarnos la historia los españoles. Porque el cainismo español no solamente es social, sino que también forma parte de un relato histórico. Cuando un rey quiere acabar con otro, pues resulta que cuenta una historia y tiene mucho que ver con lo de Caín y Abel, y tienes que tomar partido. De alguna manera, él detecta, y este libro es una forma muy amigable, muy divulgativa de decirlo, que estamos pretendiendo siempre hacer una historia sagrada de la historia de España. Entonces, yo quería plantear simplemente esto como una mini conversación en la que yo le voy a lanzar 4 preguntas y él pues, puede empezar a explicarlo. Lo primero, por supuesto, darle las gracias por estar aquí, pero ¿por qué este libro y ahora? Porque realmente este es un libro de madurez, es un libro que, cogiendo de ustedes y cogiendo el trabajo que has hecho por ahí, Paco y yo estamos también en un proyecto que él dirige sobre la edición de la General Historia de Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, siempre hay un intríngulis bíblico a lo largo de toda la historia de España. ¿Por qué crees tú que este es el momento de un libro de mezclar la historia de España y la historia bíblica? Muchas gracias. A ver, la verdad es que no, el momento no es como... Este libro me ha estado persiguiendo desde hace muchísimos años. De hecho, lo dejé a un lado muchas veces y me dediqué a otras cosas, a otros libros, a otros proyectos. Y siempre, por eso la sombra, ¿no? Siempre me ha ido persiguiendo. Y me ha llevado muchos años hacerlo, a pesar de que no es de los gorditos, pero me ha llevado mucho tiempo hacerlo porque yo lo que vi cuando, por ejemplo, estuve estudiando en Israel, también en la Universidad Hebrea, y cuando después trabajé en Estados Unidos y después en Canadá, es que en España y la tradición católica no se ha leído la Biblia, no se ha leído la Biblia. Y la verdad es que es un libro fascinante, muy complejo, muy diverso, pero increíblemente fascinante e increíblemente influyente. Vivimos en una sociedad secular que sigue ligada a la Biblia, en todo lo que hacemos, en nuestras leyes, y sobre todo en nuestras historias. La narratología bíblica marca mucho de lo que son nuestras historias. Y una historia es creíble o no es creíble a través de su contraste con la Biblia, con la narrativa bíblica. Por eso era una cosa que me importaba mucho, porque este libro siempre lo pensé para una audiencia, para un público español y en español. Y nunca lo pensé para alguien escribirlo en inglés. Y me acuerdo que mis colegas, antes de venir, me dijo, ¿cuándo lo vas a traducir al inglés? Digo, yo creo que no lo voy a traducir al inglés. Este es un libro que tenía que estar escrito en español. Por eso también me ha llevado mucho tiempo, porque me cuesta mucho escribir en español. La cosa es que mi objetivo era intentar explicar de qué trata la Biblia, sobre todo la Biblia hebrea, y por qué es tan relevante. Y a mí me había llevado muchos años entenderlo, todavía estoy en ello, así que ¿cómo lo podía explicar? Entonces, Caín es una figura que había trabajado en mi tesis en Estados Unidos para hablar de la otredad y de la alteridad medieval, y pensé, mira, este es un personaje con el que estoy muy familiarizado y daba muchísimo juego para explicar eso. Por eso en la primera parte lo utilizo para explicar el enorme peso y el poder de la literatura bíblica como literatura. Es una cosa que normalmente en una traducción en español, de las que yo conozco, es difícil a veces poderlo evaluar. Y después entender en la segunda parte la enorme relevancia que tiene para nuestra forma de entender el presente por la forma en la que estructuramos el pasado. Entonces, por eso me llevó tanto tiempo. Y entiendo que tiene una enorme relevancia porque
porque la Biblia es un texto central y de hecho muchas de esas historias están ahí. Por eso son convincentes. Yo una vez a mis alumnos les dije, hablando de la importancia que tiene una historia, le dije, a ver, os voy a contar una historia y vosotros me decís de dónde viene. Es alguien que viene de los cielos y decide vivir entre los hombres, dice un grupo pequeño de gente, y habla, pero no lo entienden nunca bien, después lo matan, muere y resucita, y después decide irse a los cielos, pero dice que volverá, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? Todo el mundo, no, de Jesucristo, no, es ET, de Steven Spielberg. Y a veces vemos Steven Spielberg y joder, qué buena historia, claro, porque la conoces. Conoces esa historia. Muchas de las narrativas bíblicas tienen ese poder. Tú las reconoces y el hecho de no saber de dónde vienen, pero reconocerla, tienen ese poder. Realmente nosotros estamos en la época de la posverdad y yo creo que ahí, para responder por fin tu pregunta, estamos en la época de la posverdad y vemos por qué gente tan convincente con datos científicos tan pobres. Es porque la forma en la que lo cuenta convence. La forma en la que convence porque está dentro de una narrativa que es familiar para nosotros. Muchas veces la Biblia está ahí detrás. Entonces, no sé si perfecto. Has empleado ahí una expresión, claro. Hay un libro célebre de Jung, psicoanalista, que el tipo se acerca a la Biblia, coge el personaje de Job y empieza a hacer una especie de biografía de Dios a través de cómo trata al ser humano, porque Job es una hormiguita machacada por un elefante. Y desde ese Job machacado por ese Dios que ni siquiera lo mira, hasta Jesucristo superstar, hay una evolución de la idea de Dios que nosotros siempre la asociamos a la religión y la desvinculamos de un texto. Y a mí me gusta mucho porque tú siempre separas la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Háblanos un poco de esa separación. Sí, y eso era una especie de desafío para un lector español, ¿no? Es decir, pero eso de la Biblia hebrea, ¿por qué no dices Antiguo Testamento? Me acuerdo que Robert Down una vez dijo, le invité en mi curso de Biblia, de literatura bíblica en Vancouver, en Kelowna, estaba en Vancouver, y dijo, bueno, Antiguo Testamento, imaginaba que vas a una zapatería y te preguntan, ¿qué prefieres, los zapatos viejos o los zapatos nuevos? Pues, ¿no? Normalmente te vas a dar los zapatos nuevos. El término Antiguo Testamento es un término de la Biblia cristiana, y es un término que ya está evaluando y está mandando una señal de cómo se interpreta todo eso. A mí lo que me interesa es saber el texto cuando fue escrito, cuál es el contexto del texto, es decir, saber cuál es el lector ideal. Cuando se escribe, a quién va dirigido, quién lo tiene que entender. Eso se tiene que entender en la lengua en la que es escrito, pero también tiene que entenderse que está escrito en unas claves para un específico lector, que es el lector que está enfrente del escritor. Eso es lo que a mí me interesa conocer. Y después la transformación, la evolución de ese texto, ¿no? Entonces, Biblia hebrea solamente delimita la lengua en la que fue escrita, que es esa parte de la Biblia que fue escrita en hebreo, con excepción de unas partes de Daniel, pues prácticamente lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Por otro lado, la forma en la que esos textos están organizados en la Biblia cristiana es muy diferente a la Biblia judía. La organización es completa y, por supuesto, es un libro diferente, no es el mismo libro. La parte en la que se estructura la Biblia judía, el término sería Tanakh, ¿no? Para la Biblia judía. El término para la Biblia cristiana sería Antiguo Testamento, entonces un término intermedio, yo creo que Biblia hebrea, en el sentido que es esa parte de la Biblia que fue escrita en hebreo. Tú tienes también uno de tus grandes maestros, Julio Trebolle, que es el gran biblista. Claro, nosotros tiramos un poco de la gente que hemos podido conocer por aquí, pero cuando saltas el charco, vas a Estados Unidos, por ejemplo, te das cuenta de que la gente de la que se habla y de la que nos habla en las escuelas y en las facultades en España no tienen mucho o absolutamente nada que ver con lo que hay en el resto del mundo. Cuando yo fui a la sinagoga de Nueva York, en la sinagoga de Nueva York, un órgano completamente controlado por una ideología concreta, enfocado específicamente a convencer a los norteamericanos que ser judío equivale a ser israelí, por lo tanto no se entra en muchos matices. Bueno, pues el libro que está para estudiarse la Biblia judía es de Julio Trebolle, un gallego, un español, que lo tradujo en inglés y ese es el que se tiene allí como manual, ¿no? Y Julio Trebolle es un señor cuya, esto hemos hablado muchas veces tú y yo, cuya obra está desperdigada por hojas parroquiales de media dando la revista específica esta, la revista específica otra, ¿no?
Es decir, hay toda una historia intelectual en español por el mundo que no se cuantifica en los estratos que tenemos ahora, en las revistas de calidad, pero que realmente es la que se está haciendo en el mundo, ¿no? En el caso concreto de Paco, yo me acuerdo que tú coleccionabas, una de las primeras veces que yo pude ir a verte, que me invitaste a alguna de las charlas en Columna, tú coleccionabas noticias de milagros. Hay una obsesión que tenemos nosotros, es decir, en una revista científica se demuestra que era posible el paso del Mar Rojo por Noé, porque hay un momento en el año en que se bajan las mareas y Paco siempre decía, bueno, si es explicable científicamente dónde está bien, porque la clave de todo esto era el milagro. Entonces, ¿cómo ves tú que un biblista se acerque a un texto y lo trabaje como el Quijote, sin tener ningún tipo de vinculación trascendental? ¿Tú crees que eso se puede hacer hoy día en España? Es muy difícil, sí, es muy difícil. En primer lugar, yo creo que Julio Trebolle es de mis personajes favoritos. Julio Trebolle es un tipo increíble, es decir, es de los mejores biblistas a nivel del mundial. Reconocido muchísimo más en todo el mundo que aquí. Es un hombre de una humildad. A mí me ha enseñado muchísimo Julio de Biblia y me sigue enseñando cada vez que leo. Yo siempre se lo digo, yo cuando me preparo mis cursos me preparo con los libros de Julio Trebolle, porque sobre todo es que es impresionante su traducción de Salmos, es increíble, su edición del libro de Job es una pasada, y el libro de Job es el libro más complejo de toda la Biblia. Es un hombre increíble y de una humildad y una calidad humana impresionante. Y yo te dijiste gallego porque realmente eso de no sabes si sube o si baja, se cumple en Julio Trebolle, en casa se sabe si sube o si baja, y es un hombre. Lo que ocurre a veces con Julio es que tiene esa densidad de conocimiento y una de las cosas de este libro era por eso, porque a veces tú vas a una conferencia de Julio y está la gente mirando como el poker face, ¿no? Está como, ¿esto qué es? Está perdida, ¿no? Porque sabe tantísimo que a veces la gente se... Y a Julio le costaba trabajo eso de explicar así, porque él, claro, navega con unas dimensiones impresionantes. Entonces digo, qué pena, porque hay unos libros en español buenísimos sobre Biblia, pero no se venden mucho porque son de una densidad enorme y precisan de una información, de una explicación previa que estos libros no tienen. Es decir, te metes a leer un libro de Julio Trebolle y tienes que saber de Biblia, porque si no te sientes perdido. Entonces, ese fue, de hecho, los libros de Julio, y Julio que cito mucho, me animaron a hacer esto. Julio ya está ahora en su exilio ahí en Santander y no quiere ya hablar de Biblia mucho. Pero Julio fue una de las primeras personas que tradujo los manuscritos de Qumran, nada menos. Es decir, es el maestro de qumranistas, es una cosa impresionante. Y un hombre eso, de una sencillez y de un... Yo comparto con Julio, ahora ya se ha jubilado, pero hemos tenido siempre el módulo, el del judaísmo y el de Islam, del máster de ciencia de las religiones. Y me acuerdo un día de dejar de ser gallego, sí, no estar subiendo bajando y mojarse en una cuestión determinada. Y él dijo que venía de Israel de un encuentro con unos rabinos y ya en las copas después del congreso, uno de los rabinos le dice, tú vienes de España, separad, claro, la idea de la España judía separada. Y le decía el rabino, la gente no brindaba por el año que viene en Jerusalén, la gente brindaba por el año que viene en Sefarad. Y se ha perdido toda la historia del judaísmo, porque donde se miraba era volver a la tierra santa de Sefarad y no a la tierra santa, que luego es cuando se ha liado la idea de la aliyá, de la subida al sionismo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta en ese aspecto de Julio Trebolle es intentar esquivar un poco hablar de judaísmo, de hablar de sefardismo y hablar de la historia de España con el judaísmo que tiene dentro, que esa es la verdadera escuela de Américo Castro. Es decir, España, o sobre todo los españoles, somos una mezcla de todo lo que ha pasado por aquí previamente. Y nosotros no podemos desvincularnos del mundo sefardí como el mundo judío actual no puede desvincularse de ese mundo español. Entonces, a mí me gusta, y es por saltar a la segunda parte de tu libro, me gusta mucho que tú aquí de pronto metes en la historia de España todo ese relato bíblico. ¿Tú crees que la España expulsada y la España que en las crónicas oficiales habla de que todo es bíblico tienen algo que ver? ¿El pueblo está realmente aceptando que nosotros hemos sido judíos?
como sí lo hacen las crónicas, porque hacen lo que llaman en las crónicas la traslatio imperi, de trasladar el imperio. Aquí, primero estaba Alejandro Magno, luego estaba el otro, y ahora estoy yo, Alfonso X. Es decir, en la oficialidad hay que decir que venimos del judaísmo, pero en el relato popular no. Por lo tanto, ¿no crees tú que hay una especie de esquizofrenia en España entre lo social y lo realmente político? Sí, y además es que, mira, a mí me pasó una cosa muy interesante. Yo, enseñando España medieval, le mostraba a mis alumnos, no sé si, porque después desapareció, no sé si sigue, hay una web impresionante, se llama Los Caminos de Sefarat, y puedes hacer un mapa de las diferentes comunidades judías que había en España. Yo enseño el mapa de Sevilla siempre, enseñaba el mapa de Sevilla hasta que desapareció, no sé si ha vuelto a aparecer, no sé por qué desapareció. Sevilla era un caso fascinante, porque en Sevilla no había un barrio judío antes de Alfonso X. Es decir, a todos los barrios, todos los barrios de Sevilla tenían sinagoga. Había sinagogas en todo Sevilla. La cuestión de Sevilla, que era diferente a la de Córdoba, es que había comunidades judías de un determinado nivel económico o de una determinada actividad económica, pero se ve perfectamente cómo los judíos rompen el tópico de la comunidad judía. Se dedicaban a oficios muy diferentes, tenían ingresos muy distintos, y después, una vez que se crea la judería, se les obliga a ir para allá. Yo siempre tuve la idea de que, ¿quién se va para allá? Se va para allá los que quieren a lo mejor casa gratis, o los que quieren ir para allá. Pero si yo hubiera sido judío en esa época, una de las cosas más interesantes del judaísmo es que si la razón principal es proteger a tu familia, tú puedes hacer lo que quieras. Te puedes convertir y no hay ningún problema y seguir practicando el judaísmo. Puedes hacerte papa de Roma, puedes hacer lo que quieras. Siempre que sea, lo más sagrado es la familia, es lo más sagrado que existe. Y si es para proteger a tu familia, fíjate, lo que hacen muchas familias judías es mandar a sus hijos al clero. Las hijas monjas, los hijos curas, los futuros obispos, cardenales, por la formación tan increíble que tenían muchas familias, ascendieron de una rapidez increíble. Porque esa era la forma de mandar a tu hijo a la judería, era la forma de marcarlo y de crear en él ¿sabes? Para que se lo cargaran. Es decir, era lo contrario. Entonces, por lo tanto, yo siempre estoy seguro de que muchos de los judíos que se expulsan no eran judíos, y muchos de los que expulsan a los judíos eran realmente los judíos, porque se creó una situación que, claro, y muchas familias vieron a lo que se iba. Es decir, y cómo las predicaciones de franciscanos y dominicos atraían a una gente lo que estamos viviendo hoy, ¿no? El odio, y crear el odio, la otredad, de crear el enfrentamiento, de marcar, y mucha gente cambió. Entonces, y después una cosa que estamos viendo cuando estamos ahora editando la General Historia, digitalizando un equipo indisciplinar, que lo pasamos bomba todas las semanas, nos conectamos por Zoom y empezamos a ir a hacer el friki. Y es que no existe un judaísmo, existen muchos judaísmos, igual que existen muchos cristianismos, existen muchos islam, existen, es decir, no es lo judío, lo cristiano, es muchísimo más complejo que eso. Hay comunidades judías que siguen a Rashi, hay comunidades que siguen el neoplatonismo de Maimónides, y eso solamente intelectualmente. De hecho, muchas veces lo que ha habido investigadores que han ido a los archivos de la Inquisición, los interrogatorios, ¿no? Ahí ves la realidad, ¿no? Gente que ni siquiera sabía que eran musulmanas. Ah, pero que Mahoma no es cristiano, ¿no? Ah, pues yo no lo sabía. Yo todavía he pensado que era cristiano. Es decir, es mucho más complejo que eso. Es decir, nuestra idea de lo cristiano, lo judío y lo musulmán viene después, viene de marcar, de la necesidad de delimitar, ¿no? Como la idea de español, ¿no? Como sabéis, muchos viene del francés. Aquí venían del otro lado de los Pirineos y preguntaban, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano. No, pero yo también soy cristiano. ¿Tú qué eres? No, tú eres. Entonces, español, por eso es de francés, ¿no? Tú eres español. Bueno, pues tú lo dices. Muchas veces nosotros recibimos el nombre que nos llaman. Los egipcios no se llamaban egipcios, ¿no? Les llamaban egipcios. El Nilo no era el Nilo, después lo llaman los griegos. Es decir, siempre nos ponen los nombres nosotros. Por eso digo siempre que las grandes problemas de las películas de ciencia ficción, todos los planetas son tierra. Lo que pasa es que si tú tienes que llamar a otro planeta de otra forma, porque si no, dices, no, el mío es la Tierra. No lo es, pero todos los planetas son del planeta Tierra para que lo habitas. Entonces yo creo que con el mundo medieval estamos descubriéndolo, porque todavía queda muchísimo por saber, es mucho más complejo, ¿no? Y eso es lo que pasa, que te resistes un poco a tener respuestas definitivas, porque todo cambia. Y eso lo vemos siempre que nos ponemos ahí realmente a indagar, ¿no?
Esa es la idea de Castro, de que hay un componente. Lo que pasa es que yo creo que Castro, bueno, eso también lo hemos hablado muchas veces, él tiene una obsesión porque los españoles somos esto y lo otro, como si pudiera haber una disquisición. Y yo creo que cada español en su estrato histórico es lo que en ese momento está. Hay un señor llamado Sebastián de la Obra que tiene una casa separada en Córdoba y tiene unos documentos de lo que tú decías, de interrogatorios de la Inquisición. La Inquisición no mató a ningún judío. La Inquisición, su única jurisdicción son los cristianos. Por lo tanto, a por quien iba era por el nuevo. Por el nuevo. Y Julio Trebolle decía que la obsesión por la sangre, por la limpieza de sangre, es una obsesión judía. Si hay alguna religión que está obsesionada con la transmisión de su religión y de la comunidad por la sangre, es la judía. Por lo tanto, es una incorporación de un valor ajeno. Pero Sebastián incorpora unos interrogatorios que eran muy interesantes a un grupo de gente que en misa, ya estaban metiendo espías de la Inquisición en misa, a ver lo que decía la gente. Y la gente decía, Santa María, Madre de Dios, y decían en voz baja, y prima nuestra. Porque era la idea de decir que todo el mundo sabe que María era judía. Es una forma de incorporar estos valores. Entonces, esa idea de la habitabilidad de España, de que todo lo que se ha producido forma parte de nuestra esencia, aunque suene demasiado esencialista y valga la redundancia, ¿tú no crees que eso está detrás de cómo en los relatos oficiales tenemos que estar diciendo lo que no somos y lo que somos porque tenemos una obsesión de pureza ética? Sí, además, hay eso de la identidad por el espejo, ¿no? Muchas veces, ¿quién es el completo otro? El completo otro es el que vive al lado, ¿no? Si el vecino se compra un coche más grande, pues dice, no, lo que haga el tío que vive en 8 barrios más para allá no te influye el que vive justo al lado, ¿no? Y muchas veces nosotros creamos nuestra identidad y nuestros valores porque está ahí justamente al lado. Y es al que más nos parecemos, pero al que siempre estamos intentando diferenciarnos. Porque siempre estamos intentando diferenciarnos. Entonces, eso ha ocurrido con la idea de los judíos. Y bien perdido, no sé. La habitabilidad de la historia. Sí, lo que pasaba a Castro es que Castro, lo que decía Paco Márquez Villanueva, contaba con muy pocos documentos también. Y Castro, lo que fue su revelación es cuando trabajó con Menéndez Pidal y él le tocó ir a Marruecos. Cuando fue a Marruecos y estaba recogiendo todo el gran trabajo de Menéndez Pidal fue recoger toda la tradición oral. Porque cuando apareció la radio, todo el mundo tenía miedo, con toda la razón del mundo, porque ocurrió que todas las tradiciones orales iban a terminar desapareciendo, porque era la forma de entretener. Entonces aparecía la radio, iba a tomar el espacio del cuenta historias. Es lo que ocurrió. Entonces se formaron estos equipos tan increíbles y se iba por todos lados recogiendo los romances, recogiendo las tradiciones. Y Américo Castro estaba en Marruecos. Claro, cuando estuvo en Marruecos, vio que los romances eran los mismos romances cantados de forma distinta por el judío, por el musulmán y por el... Y esa fue su gran... Claro, hasta ese momento, pues que era la media española. La reconquista, los moros, ¿sabes? Entonces, vio que era mucho más complejo. Entonces, de cierta forma, fue el primero a adivinar esa complejidad. Lo que pasa que también no contaba con los recursos, a lo mejor, para haber profundizado tanto y habría un camino que nos toca a nosotros intentar ir llenando. Pero fue esa la gran cosa, ¿no? También al pobre después, yo creo que por su fisionomía, no sabéis, bueno, sube el Tercer Reich y él le dije, empezó a poner la voz de que era judío, entonces el pobre salió como pudo y llegó aquí a España y había una caza y captura de Américo Castro. El pobre escapó como pudo, me parece que fue primero a México y después terminó en Estados Unidos. Él llegó a leer en el periódico que había muerto. Había muerto, igual Américo Castro ha muerto, y el pobre pues imaginaron el susto que se llevó. Pero todo el mundo pensaba que era judío y el pobrecillo pues... Y siempre lo que decía Armistead, ¿no? Que siempre decía, es que no me comprenden. Claro, llevaba mucho tiempo pero él ha sido el camino hacia donde tenemos, es decir, entender esa complejidad. Una de las cosas que ha hecho Paco, que ha hecho posible Paco en la historiografía española, Ana Montero, que es profesora en San Luis, conoce bien también ese libro. Paco hizo una serie de entrevistas sobre Castro a Paco Márquez Villanueva, una serie de intelectuales,
Y gracias a eso hicimos una edición, que tú la conoces, el libro que editamos en 3 culturas, en la Catedral Andaluz, cuando había Catedral Andaluz. Y en ese libro yo creo que se publicó lo último que editó en vida Armistead, sí, y lo último que editó Paco Márquez Villanueva. O sea, ese libro tiene una enjundia interesante. Y ese libro, por cierto, fue el que hizo que Juan Goytisolo aceptara después un cierto lobby que estaba preparándose para que le dieran el premio Cervantes. No sé si tú conoces esa historia, que él se vino desde Tánger para la presentación porque le gustó mucho y él dedicó el premio Cervantes a ese grupo de gente, Armistead, Paco Márquez Villanueva y compañía. O sea que hay una semilla que está fructificando. Lo que pasa es que, claro, es una generación que está ahí perdida. Sí. Pero la clave de toda esta gente, la clave de Castro, la clave de Paco Márquez Villanueva, de Armistead, incluso de Goytisolo en sus viajes norteamericanos, era dejar hablar a los textos. Que el texto diga lo que realmente decía en aquella época. Y yo creo que eso es lo que tú haces en este libro, muy especialmente en la segunda parte. Pues la primera parte es lectura bíblica. Y la segunda es decir, bueno, vamos a ver, Pedro I el Cruel. ¿Cuál es el relato de los cronistas de Pedro I? Pues están armando la historia para una propaganda nacional ambientada en el Caín, en la sombra de Caín de la Biblia, ¿no? Sí. A mí esa es la parte que me gustaría que tú explicaras un poco. ¿Cómo llega a las crónicas oficiales la obsesión de biblicizar, si existe la palabra, el relato oficial? Lo más interesante es que, como sabéis, el mundo medieval sabía leer y escribir un 5%, no sé, alrededor de eso, no sé. ¿Qué piensas? 5, 10, algo así, menos, 3. Depende de cuándo y dónde. Pero era muy pequeño. La Biblia que se conoce es la Biblia oral. Y sobre todo la tradición apócrifa. Incluso hay parte del clero, incluso del alto clero, que no sabe leer y escribir. Se conoce la Biblia oral y se habla de la Biblia oral. Y esa es la tradición que circula. Por lo tanto, pero es enormemente poderosa. También lo que ocurre con la literatura medieval española es que yo soy de la idea de que la mayor parte de la literatura medieval española ha desaparecido. Porque, por ejemplo, para mí es impensable que no tengamos apenas teatro bíblico. Eso es imposible. Es decir, había mucho, estoy seguro de que había mucho teatro bíblico. Lo único no puede ser lo que está en el Códice de Autos Viejos. Debe haber mucho más. Lo que ocurre es que desapareció. El papel es un objeto de lujo. El libro es un objeto de lujo, es muy caro y nosotros hemos sufrido muchas invasiones y muchos momentos duros. Entonces el libro pues tiende a desaparecer. Y entonces contamos por lo que contamos, pero yo, por ejemplo, lo que estamos haciendo de digitalizar la general historia es que estamos viendo la cantidad de libros que había. Y eso, yo espero que tarde o temprano podamos descubrir más, pero había muchísimos. La literatura bíblica y lo bíblico tiene una enorme potencia, porque incluso en otros países se detecta mucho más, por ejemplo, versiones de literatura apócrifa y todo esto. Aquí no, pero eso no quiere. Yo creo que en España debió de existir de una forma mucho más potente por la cantidad de diferentes comunidades que había y por las bibliotecas tan enormes que hubo y el ejercicio de traducción tan grande que hubo. Entonces, la literatura bíblica y la apócrifa tiene una enorme potencia. La cuestión de los reyes, a mí me interesaba, de las crónicas, era que prácticamente todos los reyes castellanos y leoneses mataron a sus hermanos, a más de uno. Por lo tanto, eso había que lidiar con ello. Había que lidiar con ello porque tenías que ser el bueno de la película. Eres el que... De hecho, los que ganaban, los buenos, son los que mataron a sus hermanos. Los que murieron son los que no pudieron aparecer como buenos, porque tenían que ser el malo. Entonces, a mí me interesaba esa, la idea de que el que mata es Abel y el que muere es Caín. Porque, claro, no te vas a dibujar a ti como Caín. La cuestión es cómo lidias con eso. La situación más difícil era la de Enrique de Trastamara, porque era el hermano bastardo, era un tipo enormemente violento, es el que monta todo el pifostio, el que mata al rey, y lo mata de una forma cainita. Le engaña, lo saca del castillo, va a negociar con él y lo mata en la tienda a una forma traicionera, y por eso Pero López de Ayala tarda bastante tiempo en ver, a ver cómo voy a vender esto. Esto no es tan fácil. A ver cómo convenzo yo, y lo hace genial, ¿no? Y por eso me parecía tan... Y esa es la cosa, ¿no? Que decimos, vivimos en la época de la posverdad. Bueno, siempre hemos vivido en la época de la posverdad. La cuestión no es lo que pasó, sino cómo te vendo la moto. Y la vendían muy bien. Esa es la historia de Pedro I, que es la que tú le
hace mucho énfasis en el libro. Contextualízalo un poquito más, porque has dicho lo del rey, lo del cronista, para que nos metamos un poco qué es lo que pasa en esa guerra. Claro, aquí lo interesante es que el cronista era vasallo de Pedro, y cuando vio que las cosas se veían, esto huele mal, se pasó al otro lado, se pasó al lado de Enrique, y además era una de las mejores plumas de toda de su época. Pero López de Ayala era un escritor, un poeta impresionante, y un escritor de una cabeza increíble, pero claro, un tipo que tiene que sobrevivir, que es político y que quiere que su familia, claro, se beneficie increíblemente. Y entonces fue el gran encargado de... Y la propaganda trastamara, lo que ocurre es que se gestiona ya antes de haber ganado la guerra. Ya había todo un aparato propagandístico que necesitaba esta nueva dinastía que iba a tomar el poder a la fuerza y completamente, de una forma completamente ilegal. Y es lo curioso, ¿no? Que decimos, yo no sé si habéis visto lo de Juego de Tronos, pero vivimos en una época muy Juego de Tronos. Así que lo medieval tiene... Es decir, sigue pasando lo mismo. A veces la cuestión es eso, es la propaganda. Lo que ocurre es que con los Trastamara mucha gente no se terminó de comprar, ¿no? Y sabemos que hubo pues todo lo que pasó, ¿no? La gente no compró la moto tan fácilmente, pero realmente era un desafío impresionante. Entonces, Pilar está por ahí, Pilar Peña, sí. Pilar y la gente, el núcleo, digamos, de Carmona. Imagino que habéis leído en el Palacio Pedro I de Carmona, en la fuente principal, no sé si has visto que hay una inscripción alrededor y la fuente habla precisamente de lo que tú estás haciendo, habla de cómo Caín era el que estaba en el reino. Entonces Abel tiene que acabar con Caín. Entonces tú tienes que conocer muy bien la historia de Caín para saber que hemos detectado a Caín y por fin nos hemos adelantado, ¿no? Pero hay en esa fuente, que a mí me encanta cada vez que voy a Carmona, hacer el paseíto, incluso grabarla con el ruido del agua, en esa fuente se hace una historia muy a la americana en el sentido de que en España, cuando hubo una guerra civil, en el 39 salió un bando y se dijo quién había ganado y quién la iba a pasar fatal a partir de ese momento. Pero la narrativa interna de Estados Unidos, cuando la guerra civil, es que le preguntan a Lincoln ¿quién ha ganado la guerra? Y dice Estados Unidos. Esa obsesión por la inclusión, nosotros nos la hemos perdido, porque nosotros tenemos un cainismo que nosotros tenemos que acabar con todo esto. Y en la fuente esa se habla, el final de la fuente es una cosa muy árabe, por cierto, es un monumento que le está hablando al agua. Dice, agua limpia la sangre de estos hermanos que eran reyes de España. O sea, está hablando de la sangre como el contenido de nuestra historia. Por eso yo creo que tu libro viene a la perfección para explicar un poco esta sesión que hemos tenido nosotros de Juego de Tronos. Sí, y lo peligroso que era entonces estar en un círculo de poder, ¿no? Es decir, tu vida, hombre, la vida, nosotros hemos sido muy privilegiados, hemos vivido una época muy fácil comparado con el resto de la historia. Sobrevivir era algo que no era nada fácil. Ir a comprar y volver vivo a tu casa era toda una aventura, hasta hace 4 días. Y sigue siéndolo en muchos países del mundo. Te jugabas la vida, siempre. Y eso ocurría al pobre y ocurría al rico. Al rico le ocurría vivir en un palacio, vivir en una corte, era algo... La sangre circulaba por todos lados. Era un mundo muy violento. Entonces, de hecho, la literatura más popular, desde el primer texto escrito, que yo lo menciono, es el Gilgamesh que tenemos, que es sobre a ver qué hacemos con este rey. Es decir, la cuestión de supervivencia, de manuales de cómo sobrevivir, ¿no? Muchas de las literaturas sapienciales, ¿cómo hago para que no me maten mi hermano? ¿O qué hago para...? ¿No? Era muy práctica en el sentido de la supervivencia. La familia de Isidoro Sevilla, igual, ¿no? Es decir, ¿cómo sobrevivo? Están los bizantinos, están ahí los arrianos. Era una cuestión de supervivencia. Una gran parte de la literatura, de cierta forma, nace en ese contexto de la supervivencia, de cómo aprendo a seguir vivo. Bueno, pues este es un libro sobre el cainismo en la historia de España, sobre todo en la cronística oficial y cómo, de alguna manera, hay que buscar la legitimidad a través de las crónicas. De ahí la importancia del boletín oficial de la época, que son las crónicas regias, ¿no? Decíamos dar una serie de... Sí, un tiempecito para preguntas. Que sean fáciles. Oye, hay ejemplares aquí, ¿no? Sí, están allá. Que haya tiempo después para... Yo tengo que vender esta moto.
Estamos aquí para hablar de su libro, el libro se puede comprar y luego lo puedes firmar, pero ahora mismo tenemos un turno de preguntas. ¿Ya? ¿Se puede disparar? Sí. Bueno, en primer lugar, felicidades por la charlita. Habla un poquito más fuerte. Muy interesante. Nada, que felicitaros por la charla porque ha estado muy interesante. Yo reconozco que no me he leído el libro, pero en cualquier caso un poco, en fin, por la contraportada y por los rudimentos de lo que he visto, más o menos te puedo preguntar un par de cosas. La primera es, bueno, lo que te ha preguntado Emilio, que me ha parecido inquietante tu respuesta, más alto, sobre si es posible leer la Biblia o cualquier texto bíblico como se lee el Quijote, es decir, desde una dimensión de literatura. Sí. Y tú has dicho que es muy difícil. Entonces, yo entiendo que uno de los objetivos de cualquier analista histórico, de cualquier historiador, es justamente el ser capaz de diferenciar lo que es la dimensión doctrinal de lo que es la dimensión literaria y demás. ¿Sigues considerando que es difícil ser capaz de discriminar? En español es muy difícil. En español es casi imposible. Yo empecé a leer la Biblia cuando aprendí hebreo. Es cuando realmente empecé a leer la Biblia. Claro, en inglés hay unas ediciones, unas traducciones y notas a pie de página desde un ángulo literario que no existe en español. En español se intentó hacer. Claudio García Turza, hace muchísimos años, intentó hacer una traducción literaria de la Biblia. Se tradujo mucho, se hizo mucho, pero al final, lo que ocurre con el mundo de los biblistas españoles es que terminó como el Rosario de la Aurora y no se terminó. Y es una pena. Yo, de hecho, me puse voluntario para traducir Jueces, que es uno de mis favoritos. Y no se hizo, pero hace falta. Porque las Biblias que tenemos en español, algunas muy bonitas, como las de Shekel, una traducción preciosa, no tienen una anotación que a un lector que no le sabe hebreo va a ayudar a leerlo realmente. Porque hace falta eso. Es decir, si tú quieres leer el texto como literatura y no como libro religioso y como teología o cristiana o judía, que para eso tienes muchísimas copias, si lo quieres leer el texto, tú necesitas, si no sabes hebreo, un aparato de anotación que te ayude a hacerlo. Y hoy por hoy en español no existe. Bueno, Piñero hizo lo del Nuevo Testamento. Yo creo que con el Nuevo Testamento sí. Pero el Nuevo Testamento es más facilito para leer. Pero la Biblia hebrea es mucho más complejo. Si no conoces la lengua y si no lo lees en hebreo, necesitas una buena anotación para leerlo. Además, las notas a pie de página son un calzador. Sí. La edición de Schockel, de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, en el momento en que se traduce el Cantar de los Cantares, el Cantar de los Cantares, bueno, tú me corregirás que controlas ese tema mucho mejor. Hay alguien, cuando estaban haciendo el canon bíblico, alguien coló ese libro porque es imposible que la gente que estaba queriendo hacer un libro doctrinal colara ese libro del pseudoporno, porque realmente no son los amores, son las relaciones sexuales de Salomón y la reina de Saba. Entonces, cuando tú estás leyendo ese libro y está describiendo exactamente el acto sexual, en la nota te lo pone mucho peor porque te dice, nota, pensemos que esto es simbólico y en realidad ejemplifica el amor de Cristo por su iglesia. Entonces eso lo pone mucho más retorcido. Y la iglesia es un poco picarona, porque como aparece ella en el Cantar de los Cantares, que es la que está trayendo. Y una segunda cosa, ya acabo yo. Sí. A ver, teniendo en cuenta que el mito de Caín es mitología fundacional, y tú, digamos, que consideras, o por lo menos Emilio lo interpreta así a raíz de la lectura de tu libro, consideras que hay una especie de anomalía española respecto al cainismo, ¿no? Es decir, que somos estructuralmente cainistas los españoles, ¿no? Como nuestra historia, como la hemos contado, como la hemos narrado y como se ha desarrollado. ¿Tú no crees que eso, si es así, lo que ha parafraseado Emilio de tu libro, es un poco reduccionista? ¿Y a qué me refiero? Me refiero que, como tú sabes, el fratricidio, aunque el primero, efectivamente, es el del Génesis, entiendo que es el de Caín, luego va tomando diversas formas culturales y va desde la guerra de religión hasta Sófocles, Eurípides, todo el mundo habla de fratricidio, Rómulo y Remo, es decir, la fundación de Roma misma está mediada por un fratricidio, es decir,
¿no crees que esto es una constante recurrente en todo tipo de cultura? El hecho de contar a partir de un fratricidio la historia de los propios comportamientos humanos. Sí. Que no se puede reducir a lo español como algo sustancial. Tendrías que leer el libro. Sí, yo no digo eso. Entonces, lo primero, yo no digo que Caín sea un mito. Yo digo que Caín es literatura. Es literatura de ficción. Es decir, está escrito a partir de otros mitos. Esos episodios bíblicos son una respuesta literaria a mitos politeístas. Eso es lo que yo planteo. Entonces, Caín en sí no es un mito, dentro de lo que yo veo, ¿no? Mi perspectiva es que es un texto que responde a otros que son de fratricidios. Por supuesto, hay unos, todas las teogonías son textos de fratricidios. Todos los mitos empiezan con fratricidios, todos, porque todas las monarquías del mundo eran fratricidas. Y era una constante dentro del mundo de la monarquía. Por lo tanto, en el politeísmo, que es la estructura religiosa que surge a partir de la formación de las monarquías, sus textos fundacionales tienen que tratar sobre el fratricidio y tienen que tratar sobre la violencia dentro de la familia. Y por supuesto, la cronística española, pero la cronística francesa, la inglesa, toda cronística tiene que necesitar una autoridad, tiene que marcar quién es el otro, entonces no es una exclusiva española. Lo que ocurre es que se ha hablado mucho del cainismo español, pero el cainismo existe desde Shakespeare, ¿no? Es decir, sí, es claro, todo... claro. Incluso la guerra de religión, de claro, todos somos hijos de Dios, con lo cual todos somos hermanos, católicos, sí, y sin embargo, justamente hay un choque fraternal, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, en el mundo turco, siguiendo a bizantino, se cegaba a todos los hermanos, se les sacaba los ojos para evitar el confrontamiento. Es decir, tristemente es una cosa que está relacionada con todas las culturas. Lo que ocurre es que en España se ha hablado mucho de eso es decir, la guerra civil entre Pedro y Enrique, en cierta forma, es un preámbulo conecta con la otra guerra civil después, ¿no? Pero Francia ha tenido guerras civiles, Inglaterra, es decir, existe en todos lados. Lo que ocurre es que yo creo que la cuestión es, y lo que tú decías, Emilio, de la cuestión del otro desde fuera, de cómo nos marca, es que precisamente yo creo que en España nos obsesionamos con que no soy ni judío ni árabe, porque sobre todo los ingleses en su propaganda contra los españoles decían, es que los españoles sois todos mezcla de judíos y árabes. Entonces, cuando nosotros empezamos a obsesionarnos con eso, es muy curioso cuando en los textos medievales y eso, es como cuando vienen franceses, ingleses a luchar en la guerra de los Trastamara y antes, dicen, pero ¿por qué no matáis a los judíos? Y muchos españoles dicen, pero ¿por qué no voy a matar a la judía? Si es mi amigo, el que voy, ¿sabes? Es decir, es desde fuera como dices, pero lo que estás haciendo aquí, ¿qué es? Entonces, eso se termina marcando. Entonces, se utiliza también como propaganda. Yo creo que también es una cosa que va surgiendo progresivamente. Pero muchas veces nos influye eso. Como, oye, los españoles no sois una mezclita, y entonces cuando te obsesionas. No. Cuando reaccionas. Eso sí está muy marcado en nosotros. Que siempre hemos estado demasiado pendientes en lo que nos dicen desde el norte. En el que sois no sé qué o sois no sé cuánto. Pero por supuesto, tú ves Estados Unidos. Más cainismo no puede ser. Incluso lo que está pasando en Rusia y Ucrania es una guerra fraternal. Es una guerra de sangre. Y fíjate, dentro de Ucrania, los prorrusos y los... Sí. Es decir, tristemente eso ocurre en todo el mundo. ¿Sí? No sé si te he respondido bien. Sí, pero sí. Yo no sé si por detrás hay alguien que, como está un poquito más apartado, quiera intervenir, que levante la mano el que quiera y le damos la palabra rápidamente. Yo, mientras tanto, os quería casi preguntar a los dos, porque habéis comentado que Américo Castro no era entendido, se quejaba de no me entienden. Vosotros habéis estado metiendo puñitas ahí que van un poco contra el canon historiográfico actual. ¿Se os entiende o encontráis demasiada...? Hombre, yo creo que ahora, no sé qué pensáis alguno de vosotros, por ejemplo, tú estás en Estados Unidos también. Yo creo que el medievalismo americano y el medievalismo que se hacía en España han estado separados durante mucho tiempo, incluso en la Sociedad Internacional de Medievalistas. La idea de hacerlo siempre en España para que le quede un poco más lejos al americano.
ha caminado separado, porque se ha abordado de una forma diferente. Es muy interesante que eso, cuando conociste a Brian Speech en Princeton, ¿no? Que es donde estaba Américo Castro, al otro lado del pasillo estaba el autor de Mimesis, ¿no? Auerbach. Es decir, dentro de los Estados Unidos, la forma de, eso decías, de leer los libros, la forma de aproximarse. Una de las cosas que me parece que lo comenté la última vez que estuve en Sevilla, di una conferencia, es que a mí una de las cosas que más me sorprendieron cuando estuve en la Universidad Hebrea es que a un profesor lo que más te va a premiar si lo desafíes. Entonces, cuanto más lo desafíes, mejor no te vas a acercar. Y el gran honor de un profesor es que tú le lleves la contraria. Y que tú, además, lo consigas. Pero eso se puede hacer aquí, ¿cómo se lleva? Ahí está la cuestión. Cuando yo volví de Israel y empecé a hacer el doctorado en Madrid, la cosa no funcionaba igual. Es decir, no les gustaba que le llevara la contraria. Yo pensé, pues esto es diferente. Sí, es diferente. Bastante, ¿no? Y aquí somos más de clientelismo y de honrar la memoria del maestro y repetir lo que ha dicho el maestro porque perteneces a esa escuela. En cambio, yo creo que en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una enorme influencia de los grandes intelectuales judíos después de la Segunda Guerra Mundial en los departamentos de literatura, sobre todo de literatura comparada y todo esto. Entonces, la aproximación siempre fue diferente y fue una aproximación muy rabínica de diálogo por confrontación, de que tienes que convencer. Yo lo veía, es decir, querías sacar buena nota, enfréntate a mí. ¿Sabes? Pero eso sería magnífico que lo pudiéramos importar, ¿no? Que... Yo creo que sí, pero nunca sale bien. Sí. Pedro, coge el micro. El micro, vale. He hecho bastante, pero bueno, para todo esto. Que voy a dar un salto a la edad contemporánea, hablando aquí de la Edad Media, que era un salto, y me interesa el concepto no del personaje, sino del caenismo. Entonces, digo la edad contemporánea porque no sé si también hay un planteamiento caenista, por ejemplo, en el marxismo. El Marx dice que hay una lucha de clase y que esa lucha de clase hay que llevarla a cabo para llegar a un objetivo. Entonces, no sé si también hay un caenismo, en este caso, desde el punto de vista político, y también me voy más todavía al presente. España, nuestro país, es un país políticamente muy caenista. ¿Es caenista? Y parece que los anglosajones son menos caenistas, hay más fair play en la política. Yo vivo en Canadá, así que no sé si te voy a poder responder bien a los bueno, segundos. pero estamos informados. Sí. Lo que sí creo es que el marxismo es muy bíblico. Como ideología es completamente bíblica, en su estructura, en su mensaje, y la Biblia es muy marxista. Es decir, el marxismo tiene una inspiración bíblica bestial. Y Marx lo estructura, curiosamente lo estructura como la Biblia cristiana, como un Génesis y un Apocalipsis. Pero el marxismo es súper bíblico. Y la inspiración. El monoteísmo nace como en el caso del monoteísmo israelita, nace como un deseo de volver a esa edad dorada en donde todo el mundo era igual. Y como el jainismo en India, y como eso, es volver a la edad dorada en donde todos éramos iguales y vivíamos como una... Yo lo menciono en mi libro un par de veces, la idea del Dios que es un Dios tribal, de una tribu igualitaria en donde todos comparten, y el peligro de obsesionarse con las riquezas. Es decir, el Dios bíblico es muy izquierdoso, pero mucho. Entonces, el marxismo tiene una inspiración bíblica enorme. Lo que ocurre es la cuestión de la imposibilidad, en cierta forma, de volver a una igualdad dentro del mundo contemporáneo, pero la inspiración está ahí, la estructura está ahí, y muchas de las ideas son muy bíblicas. Yo no soy un especialista en marxismo ni en la figura de Marx, pero yo estoy seguro de que conocía la Biblia bastante bien. Sabes que está el libro de Jacob Taubes, que además no gustó a nadie de la izquierda europea. Jacob Taubes, el libro es La escatología occidental, y lo que él dice es que el marxismo está heredando esa idea de el paraíso perdido y el fin de los tiempos, Claro. y la lucha de clases. La redención. Sí, y la edad, el génesis de un tiempo estuvimos así, tenemos que volver a ese inicio. Es el mito que también existe en en otras religiones, ¿no? Es la edad de Saturno. Pero la segunda pregunta... La segunda pregunta no te la puedo contestar, yo no vivo aquí. Está muy lejos, pero... Yo no sé. Yo no sé si, no lo sé, porque yo la verdad es que
como vivo en Pues si lo British que Columbia, decía Emilio, que me atrevería a poder todavía. Te voy a contar una cosa privada de él. ¿Puedo contar una cosa? Depende. Primero, Paco es canadiense y ha tenido la nacionalidad hace poco, ha obtenido la nacionalidad hace poco. Y cuando él y su mujer Carolina estaban delante de un juez o un funcionario canadiense que por fin les dice, oye, sí, ya controláis el idioma, las instituciones, no sé cuántos, tenéis derecho de voto y tenéis un pasaporte, pero traed aquí lo que vosotros sois, comida, música, idioma, porque eso va a enriquecer este país. Y es una cosa muy parecida a lo que hacemos aquí. Sí, justo. no sé si nos puede contestar. Lo siento, es que no, Ya podríamos debatir aquí todo. sí, sería especular un poco, porque como no, la verdad es que intento seguir las cosas, pero no me siento como una autoridad para hablar de seguir que hay mismo en España de políticas complicadas. Seguro que lo hay, pero sí. Vale, gracias. Que lo una, el ABC de Sevilla no llega. No llega a la edición de Sevilla. Pero está todo en internet ya. Sí. Pero sí, yo lo que veo, por ejemplo, en Canadá, puedo decir, es que esa cuestión identitaria no hay. Aquí, por ejemplo, el acento, ¿no? Como en un espacio muy pequeño el acento te cambia. Tú vas a Canadá y no vas a detectarlo en miles de kilómetros, un cambio de acento. No existe esa... Yo creo que España tiene... La tradición pesa mucho, esas cuestiones identitarias de la tradición, de quién soy, porque yo soy... En el mundo anglosajón, sobre todo allá, no es tan fuerte, a no ser que seas muy ligado en Texas o en Alberta al rodeo o algo así, que tienes una cuestión identitaria muy fuerte, no existen esos matices de identidad tan grandes. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí existe. Lo que sí veo que hay un enorme contraste entre ciudad y campo. Y eso se nota en América. Aquellos que están más ligados al ámbito urbano y aquellos que eso es muy canita, y aquellos que están ligados al mundo rural. Y cada vez la identidad se está marcando más. La derecha e izquierda en Estados Unidos y en Canadá tiene mucho que ver con la identidad de si te identificas con lo rural o lo urbano. Y eso es muy canita. No sé si... Por ejemplo, en España es distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sur de España, lo rural no son grandes, ha sido tradicionalmente más grandes propietarios que pequeños propietarios. En el mundo castellano no. En el mundo castellano ha habido más la idea de la pequeña propiedad. En América, el campesino es propietario. Y eso crea una diferencia en ese contraste. Entonces, el campesino defiende su espacio y defiende su identidad, porque es su mundo. La granja es tu país, es tu mundo. Entonces, eso es diferente a otros lugares. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Pero de nuevo, me estoy saliendo mucho de lo bíblico y estoy metiéndome a lo mejor en un terreno que no es mío. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. yo, ¿Tienes el micro ahí? Toma, sí, que a mí no es quizá una pregunta, sino que me da mucha pena que no haya nadie que haya traducido la Biblia hebrea con las anotaciones esas al margen para que el común de los mortales podamos interpretarla y leerla, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor podía ser, si es profesor de esa universidad tan enorme y tan estupenda, pues proponérselo a sus alumnos y que entre todos lo hagan, ¿no? Bueno, para el bien común. Si lo hago entre mis alumnos, saldría un muy... No sé, pero lo que sí es una cosa que había que pedírselo al gran Claudio García Turza. Claudio García Turza es otro de mis grandes héroes, es un hombre que aquí en España, tristemente, yo creo que ha sido un poco ninguneado y no se le ha dado la enorme importancia que tiene. Es el súper hispanista y el súper lingüista, y yo le tengo una enorme admiración, y él llevó este proyecto una ilusión y una dedicación enorme, consiguió fondos increíbles, gastó muchísimo dinero, convenció a muchísima gente. Y Claudio, yo no le quiero tomar el puesto de Claudio, pero voy a verlo a La Rioja, así que si quieres mandar un mensaje, digo, Claudio, hay que continuar, porque hay mucho trabajo que se ha hecho. Y hay traducciones preciosas que se han hecho. Y yo le dije, hablé con Claudio y he hablado muchas veces de eso. Y he hablado de cambiar el enfoque de cómo traducirlo. Le dije, Claudio, ¿por qué no lo hacemos poco a poco? Vamos a hacerlo poco a poco. Pero
es una cosa que para mí es, y por supuesto, porque una de mis grandes... la gente dice que para realizarse necesita escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Para mí no, yo creo, para realizarme tengo que traducir un libro bíblico. Entonces, como quiero hacerlo, y ya me pedí jueces, pues lo tengo que convencer. No, es que, entre otras cosas, me afecta personalmente, porque yo me llamo Dina. Sí, y claro, Dina y los siquemitas es un pasaje del Génesis en la Biblia. Sí. Entonces yo lo leo en español y a lo mejor es que vivo engañada claro. con la historia de mi nombre. ¿Eh? Entonces, bueno, pues es totalmente personal. Sí, pues nada, me pondré a ello y se lo comunicaré a Claudio. Tú sabes que su facultad se llama, traduciéndolo, es una facultad de estudios creativos y críticos. Ese es el título de su facultad. Imagínate un departamento o un libro que fuera crítico y creativo con cualquiera de las cosas de las letras nuestras. O sea que realmente sí debería hacerse desde fuera. ¿Verdad que sí? ¿Y de qué das clase tú? Esa. ¿Tú de quién eres? El curso que tú das, que tú dices, yo no es poco bíblico, pero mi curso... Sí, yo decía un curso que se llama Historia Universal del Horror. Que es un curso de historia de la religión. Eso, proponlo tú aquí en la historia medieval. La historia universal de la Y es infamia. Lo paso muy bien. No, si hay otra pregunta. Lo que habéis dicho, un poco por incidir a lo que estaba hablando Dina, que yo no solamente que le animes a tu colega a que traduzca la Biblia, sino a que se lea. Porque como decía Borges, que la han mentado por ahí atrás, decía que la Biblia es el libro sagrado de los que no la han leído. Sí. Pero ¿en qué sentido lo decía? Lo que decía que cuando no leemos algo le damos el carácter trascendente y luminoso que no tiene, porque al final es literatura excelsa, es lo que es, grandísima literatura. Entonces, la forma de descubrir eso, toda esa colección abigarrada aunque tú no lo llames mito, yo sí, esa mitología y esa parábola y esas cosas que se cuentan en la literatura bíblica, es una maravilla. Es decir, descubrirlo desde el punto de vista de prosa literaria, o sea, de literatura pura, es un verdadero océano, vamos. Eso pasa, hay una cosa común entre la literatura, por ejemplo, la literatura española si incluimos, por ejemplo, lo que fue la literatura escrita en hebreo, que se escribió en España, esa literatura es la literatura del siglo de oro hebrea, se escribió en España, es española, y no la reclamamos. Es decir, y ocurre con muchas cosas, y con la Biblia tradicionalmente siempre se le da mucha importancia en la literatura antigua a lo escrito en griego o en latín, cuando la literatura bíblica, desde mi punto de vista, le va a dar 80 vueltas. Es decir, en la sofisticación de Génesis o del libro de Samuel, no todos los libros bíblicos son iguales, pero la sofisticación literaria de esos textos le pega a los grandes griegos, pero por todos lados. Es un libro, y Cervantes, hablando de eso, lo conocía muy bien. Y la Biblia de Cervantes es otra de las cosas que también, otra de las cosas que me gustaría ya cuando me jubile, pero es impresionante. Cómo entendía la Biblia de Cervantes, cómo lo aplica, porque el Quijote es muy bíblico, muchos. Y la Celestina. Y ahí está. No solamente que sea bíblico, es que comparte la sofisticación literaria de la Biblia, de muchos textos bíblicos. Y ahí está el kit de la cuestión en muchos casos. La cosa de leer la Biblia, lo primero es porque es un libro que ha influido muchísimo, pero sobre todo porque es un libro muy bueno. La mayor parte de los textos bíblicos es literatura de una calidad increíble. Increíble. Bueno, yo puedo decir una cosa. Y aquellos que quieran comprar el libro hasta el final. Me ha salido, aunque sea un poco ya fuera, no me ha salido el tema, antes del comentario que se ha hecho, antes del Cantar de los Cantares, la película de Borderlands de Stanley Kubrick, el personaje principal hace una lectura de la Biblia y todo lo que sale como un sueño es todo violencia, muerte y sexo. Es la lectura que hace el personaje principal de la de Borderlands de Stanley Kubrick. Es curioso, ¿no? Esa lectura de traduce. Bueno, también la que hace de Beethoven.
Por contar una curiosidad, ¿sabes? Pero no, pero Cantar de los Cantares es de los textos poéticos más hermosos que existen. Pero la lectura que saca, que hace Sí, Kubrick con ese. y no es nada violento. No, Pero es... una mente Sí. enferma coge y hace Sí. esa lectura, ¿sabes? Sí. Stanley Kubrick también es muy bíblico, a mí porque me gusta mucho. La forma de estructurar sus películas es muy bíblica. Bueno, pues ahí al fondo están los libros y Paco se va a poner aquí para firmarlos. Y esa cosa de que cada uno tiene que comprar uno, no es así, podéis comprar 2 o 3 cada uno. En cualquier caso, muchas gracias a todos por venir. Paco, un placer haberte tenido. Anímense. ¿Corto? Sí, y mi hermana lo tiene.